Esto es rap contestatario, rap inteligente. Poesía. Le acusó de blasfemo pecador. Cada vez su valentía le convertía en inventor o descubridor. Y tenía miedo porque sentía la verdad. Por eso se aventuraba a buscar una salida entre tanta oscuridad. Trataba de no dar pasos en falso. Se apoyaba en las huellas del pasado para así no caminar descalzo. Y cada paso lo hacía sentirse más y más pequeño. Era como un sueño hecho realidad de tener la oportunidad de conocer este maravilloso inmenso universo. Viajes hacia adentro y viajes hacia afuera. Fue el padre de la lógica, el conocimiento, la verdad y toda la ciencia. Les hizo hechizos y mató mis dioses malvados al demostrar que el poder sobre las enfermedades lo tiene en su mano. Nunca fue el mensajero de la paz o la guerra, pero en mamadas se la ama su madre tierra. Nunca dudó para defenderla. Nunca dudó para defenderla. La inteligencia que es un afán. Yeah. Yo me voy a llamar por mi cabeza. Ancestros son tan antiguos como los mismos dioses. Existieron los precursores, pero también los pensadores. Sus raíces se remontan hasta el principio de la historia, mucho antes del inicio del castiguazo Sodoma y Gomorra. Relatos sumerios cuentan que no era dioses sino tiranos que explotaban y mantenían esclavizado al ser humano. Fue sentimiento libertario y de rebeldía en Nimrod. Se organizó al pueblo y se rebeló en contra de su pueblo Dios. Fue la semilla, la esencia de todas las filosofías indias, donde no se toleraban seres supremos en las creencias de esos días. Charmaca, hinduismo, taoísmo, jainismo y budismo no aceptaban a Dios como el creador de este bello paraíso. Fue la filosofía naturalista que en la antigua China por Lao Tse, que planteaba todo el cosmodinámico y no acciones. Fue el manejo del futuro iluminado hombre, demostrando que lo divino se encuentra en el uno mismo de los dioses. Y además despertaba el hombre antiguo de oriente a occidente. La negación de la práctica fue más fuerte. De Buda iluminado a Diágoras de Venus, que vivía feliz entre los afectos. Hasta Sócrates que negó a los olímpicos del Pireo las disputas tuvieron. Desde los siete sabios de la antigua Grecia, que dejaron a un lado sus creencias para ser libres pensadores, para ser grandes hombres de ciencia. Hasta la filosofía física representada mayormente por Diógenes, quien decidió vivir libre sin restricciones, sin cadenas y dioses. Al igual que Carnes y Parque, inteligente, hermosa esposa. Pionero no sacar al machismo religioso y el crucero a cualquier cosa. Desde la filosofía materialista representada por Demócrito y Epicuro, donde el alto modifica el universo, dejando los milagros al ridículo. Y así crecía como una semilla que da la vida abriendo mentes. Y los pensadores y libertadores de los viejos continentes. Hasta que un día llegó el fanatismo religioso con su brutalidad. Casi lo elimina, casi lo saca de la historia y de toda la realidad. Pero en la historia antiguo héroe, después de 1000 años, se renacía en la mente del filósofo que se hizo como el legendario Leonardo. Filósofos como Descartes, Loro Volcanico, por el cierto nuevo Egipto, rescatando del individuo a muchos y dando la agricultura a Cristo. Científicos como Copérnico, explorando el universo, perfeccionando el este, descentralizando a gente por la revolución de las primeras celestes. Los mismos creyentes ya no creían al 100%. Poco a poco Dios fue muriendo, el mundo se empezó a llenar de descubrimiento. El nuevo mundo no tardó en unirse a la lucha. ¿Cuántos indios americanos no murieron defendiendo su cultura? Así sonó la voz del indio Capoeira en Cuba. No, busquen el oro y las joyas. Ese es el Dios que los españoles adoran. Por él nos matan, por él nos persiguen. Ellos dicen que adoran al Dios de la paz y la igualdad. Pero nosotros en nuestra tierra nos hacen un esclavo, nos hablan de un alma inmortal, de recompensas y castigos eternos, que nos roban nuestras pertenencias, nos seducen a nuestras mujeres, violan a nuestras hijas, y como estos cobardes no pueden superar con su valor, se cubren con hierro. No, rompecabezas, matan. Héroes de pensamiento, hemos dejado una más grande herencia, nuestra libertad con la posibilidad de usar nuestra inteligencia, ideas trascendiendo en tiempo y revolucionando a la evolución. La respuesta no está completa, pero Charles Darwin aportó el combustible con el que el pensamiento se disparó como cohete, explorando el universo, pero también el psique de la gente. Julio Verne cambió el tiempo, lo que fue ficción hoy es una realidad, lo que fue una abominación hoy es un submarino, una nave espacial. Submarino, nave espacial. El hombre hecho de la tierra un infierno para los animales. Así se afirmaba la filosofía oscura, Darwin Schopenhauer. La religión es el opio de las masas, las palabras de Karma. El padre comunero que buscaba la igualdad mundial. Benito Juárez lo vio con las cadenas de indígena católico marginado. Respetó su inteligencia y comparó a la iglesia y a los dioses del Estado. Richard Wagner había lo suyo en la música clásica
miedo a la nada, el miedo de saber que esta vida se acaba. Él es todo ello, todos los valientes enfrentaron sus peores miedos, el miedo a la muerte, el miedo a la nada, el miedo de saber que esta vida se acaba, que esta vida se acaba, se acaba, se acaba. Ateo, filosofía, aquí en el rap. No puedo aplaudir, El recurso literario de este tiempo y se prende.